¿Por qué no nos ponemos de pie? Póngase de pie, por favor, conmigo. Y vamos a leer el capítulo 5 de Hechos, versículo del 17 al 32. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Otras traducciones dicen el partido de los saduceos. Y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a quienes. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos tu nombre, exaltamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, Señor, y rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos capacite, nos habilite para que podamos, Señor, juntos adorar tu nombre a través de este texto que vamos a estar estudiando en esta tarde. Señor, apártanos de el error, guarda nuestros corazones del error, que puede ser manifestado no solo en palabras, sino también en acciones. Ayúdanos, Señor, a que tu nombre sea exaltado y que nosotros, a través de una vida pura, de una vida santa, de una vida piadosa, podamos adornar las doctrinas de tu glorioso evangelio. Guárdanos, Señor, de
que nuestras vidas sean causa de que tu nombre sea vituperado. Y eso, Señor, solamente va a ser posible con la asistencia de tu Espíritu, que nos guía hacia toda la verdad, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Yo te ruego, Señor, que me ayudes en el tiempo que tenemos por delante para poder recibir el texto como mis hermanos lo han de recibir, como oveja. Ayúdame, Señor, a tener un corazón enseñable. Ayúdame, Señor, a tener un corazón dócil a tu palabra. Que lejos esté de nosotros, Señor, enorgullecernos. Que la jactancia, Señor, como dice tu palabra, quede excluida de nosotros. Te lo ruego, Señor. Guíame y guía a mis hermanos hacia tu verdad. Te necesitamos. Desesperadamente te necesitamos. Por los méritos de tu Hijo oramos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La semana anterior, cuando retomamos la secuencia y el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, o los Hechos del Espíritu Santo también, como es conocido este libro, hicimos un resumen breve y que en resumidas cuentas fue algo como esto. Vimos el nacimiento de la iglesia. Vimos la multiplicación de esa iglesia que estaba naciendo. El mensaje estaba expandiéndose, estaba avanzando. También vimos los impedimentos que empezaron a presentarse para esa iglesia y para los seguidores de Cristo, para los miembros de esa iglesia. También vimos la belleza de esa iglesia cuando camina en obediencia, cuando camina en la palabra, cuando camina de una manera piadosa. La iglesia es embellecida con estos aspectos. Luego llegamos también al punto en donde hay también temor hacia Dios. Debe de haber temor a Dios, y este temor a Dios fue exhibido a través del acontecimiento de aquel matrimonio, de aquellos hombres que tentaron, que mintieron al Espíritu de Dios en Hechos 5 de Ananías y Zafira. Entonces la semana anterior también iniciamos con la misión de la iglesia, y cuando la iglesia predica la palabra, cuando la iglesia camina en santidad, cuando practica la piedad, que nosotros estuvimos escuchando acerca de este tema mucho la semana anterior, la iglesia se vuelve una iglesia atractiva. La iglesia, lejos de ser rechazada, la gente cuando ve que la iglesia es usted, la iglesia somos nosotros, cuando nosotros caminamos de una manera que agrada a Dios y lo hacemos por amor a Él y por obediencia, la iglesia es atractiva. Ya no escuchamos aquello que la gente dice, no hombre, para ser como vos, yo mejor me quedo como estoy. No, la gente dice, ¿qué le sucedió a este tipo? ¿Qué le pasó a este hombre o qué le pasó a esta mujer? Ya no entra tirando la puerta de la casa. Ya no está gritándole maldiciones a sus hijos. Ya les está guiando su trato para con su esposa. Es diferente. ¿Qué le pasó? Entonces la iglesia se vuelve atractiva. El evangelio se vuelve atractivo.
Entonces es una iglesia en donde la mayor maravilla, como vimos el domingo pasado, o el mayor de los milagros del que la iglesia es testigo, es que Dios sigue salvando al perdido, sigue otorgando vida eterna. Es una iglesia que exhibe las inescrutables glorias del Evangelio. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que fue la iglesia primitiva. Eso fue por lo que, ya como vamos a estar viendo en el texto, estos hombres siguieron siendo perseguidos. Entonces la iglesia es eso, pero también cuando la iglesia camina en eso, también es una iglesia que es perseguida, que es atacada. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo, porque el mundo odia la verdad y por consecuencia odia a aquellos quienes anuncian esa verdad. A veces se ven videos cortos ahí en los teléfonos móviles, por no decir Facebook, todas estas cosas que vemos nosotros. Hay gente que mucho habla, que hablan bastante de las redes sociales, mencionan una aplicación que se llama TikTok. Yo no sé qué es eso y espero no saber, porque eso atrapa. Pero se miran ahí algunos videos en donde hay un hombre predicando y pasa la gente y los escupe, y pasa la gente y los ultraja. La vez pasada estaba ahí en el muelle de Santa Mónica, estaba un muchacho, un joven. Bueno, eran dos jóvenes, uno con el altavoz y el otro dándole y poniéndole volumen, y ahí atrás tal vez. Y este hombre estaba predicando el Evangelio, en donde están pasando personas normales, en donde están pasando personas no tan normales, ni en su manera de actuar, ni en su manera de vestir, ni en ninguno de esos aspectos. Y lo que se oye, o lo que se oyó de lo que le estaban gritando, creo que es irrepetible acá. Porque odian la verdad, odian el Evangelio, odian a Cristo. Entonces, eso fue precisamente lo que continuó sucediendo con ellos. Entonces, de los versículos del 12 al 16, vimos la semana pasada que el poder y la pureza de la iglesia fueron las marcas distintivas de la iglesia primitiva. El poder, ¿se recuerdan qué era lo que sucedía con esta iglesia? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes, ahí estaban unidos. Entonces habían maravillas sucediendo entre ellos. Eso es lo que vimos del 12 al 16, y hoy vamos a continuar hablando de esa misión que se extiende para nosotros. Eso no solamente es un relato y qué bonito los hermanos y cómo se llevaban y mira cómo están. No, esa es una enseñanza para nosotros. Lo que la iglesia primitiva exhibió, eso se ha extendido para nosotros. Entonces, como se extiende para nosotros, damos por sentado que Dios está sentado en su trono cuando la iglesia nace. Dios está sentado en su trono ahora mismo. Dios está ahí, y esta iglesia que ha nacido en Hechos 1 tuvo el privilegio de ver la ascensión de Cristo, quien después de haber llevado a cabo su sacrificio expiatorio por nuestros pecados, ahora está a la diestra del Padre. Está ahí. Y la semana pasada dijimos algo como esto: Él no se ha quedado de brazos cruzados. Él sigue salvando, Él sigue redimiendo, y lo hace a través de su evangelio. Su evangelio sigue avanzando, y lo hace a través de ¿quién? Lo hace a través de usted, y lo hace a través de mí, lo hace a través y por medio de su Espíritu Santo, a través de la iglesia, con la ayuda de su Espíritu Santo, en dependencia de Él. Y la conclusión, por lo menos la que sacamos hasta la semana pasada, fue que Dios salva a través de la predicación de su palabra, por la predicación del Evangelio, y los agentes de su mensaje es todo aquel que ha sido salvado y que ha sido agregado al cuerpo de Cristo, que es
la iglesia. Eso era lo que estaba sucediendo allá. Eso era lo que estaba sucediendo, pero como dije, no es un cuento nada más para leer y para romantizar entre nosotros. Eso es extendido para nosotros, se extiende. Entonces continuamos de los versículos del 17 en adelante, los textos que ya nosotros leímos, las sanidades que habían sucedido con muchos habitantes en Jerusalén y sus alrededores había causado una gran conmoción. Eso había causado un gran alboroto. Porque, supongámonos, no me quiero poner en el lugar del sumo sacerdote y de todos los que estaban con ellos, tampoco en la secta de los saduceos, pero es como que ustedes están aquí, el pueblo está aquí, Israel está aquí, este es el templo. De repente en el parqueo empiezo a escuchar ahí y alboroto y la gente está siguiendo para allá y para aquí. ¿Qué pasó y qué se hicieron? ¿Dónde están los hermanos? ¿Y qué es lo que empezó a suceder ahí? Ellos se empezaron a llenar de, ¿qué dice la Escritura? De lo que nosotros podríamos tomar como un pecado respetable. Como celos. Algunos dicen ahí envidia de la buena. Envidia de la buena. Entonces esto era celo del bueno. Entonces están los apóstoles ahí, las sanidades y todas estas cosas. Demonios están siendo salidos de las personas. Hay gente que está poseída por espíritus inmundos. Entonces esto ha causado una gran fama para los apóstoles. Miles de personas le seguían y es de imaginarse que si Dios les daba la habilidad para llevar a cabo milagros, porque eso era lo que estaban haciendo. Y hermanos, y esto a mí me llevó a pensar de que a veces cuando hay necesidades, en Juan 6, la gente busca a Jesús. ¿Se recuerdan esta lectura que nosotros tenemos en Juan 6? Pero la gente buscaba a Jesús porque escuchaban que Él andaba haciendo una cosa y la otra y milagros y también alimentaba a la gente. Pero ¿qué pasó cuando en un momento la gente ya no le siguió más? Me imaginaría yo que mucha de esta gente estaba buscando a Dios por sus milagros. La gente muy posiblemente atendía a los apóstoles. Los respetaban en las calles, en las plazas, en el área del templo conocida como el Pórtico de Salomón, porque ahí es donde andaban y la multitud reunida no podía ser ignorada por los líderes religiosos, por el sumo sacerdote, por los líderes religiosos y tampoco por los saduceos, por las familias sacerdotales. No podían ser ignorados este evento que está causando revuelo. Estos líderes religiosos, se vieron amenazados y probablemente vieron algo que se les podía venir encima, vieron una debacle venir hacia ellos. Algo se les estaba saliendo de las manos, algo que ellos quisieron parar, como ya lo vimos en el capítulo 4, cuando los traen ante ellos por causa de la sanidad de un paralítico, ¿se recuerdan? Y ahí están los hombres tratando de defender su fe. ¿Quién les ha dado permiso a ustedes de sanar a este hombre? ¿En nombre de quién lo están haciendo? Y ahí están tratando y les dijeron, no les pegaron, no les hicieron nada, aquí sí. Entonces, pero en aquella ocasión no les pegan, simplemente los ponen en libertad y les dicen, ¿saben qué? No sigan predicando, por favor, váyanse, no sigan predicando. Eso es lo que dice el capítulo 4 del 17 en adelante. Sin embargo, para que no se divulgue, dice allá en el capítulo 4, versículo 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. No quisieron mencionar el nombre de Jesús. Versículo 18, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta en ese momento por parte de ellos? Ok, está bien,
No, no fue así. Versículo 19, siempre del capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y esta es la razón por la que usted y yo tenemos que continuar con ese mensaje, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. ¿O será que yo en mi mente limitada, yo pensaría, el Señor me salvó, me ha rescatado la manera pasada de vivir, entonces yo me quedo, me siento y ya no pasó nada? No, en respuesta a eso, yo creo que ese es el mandato que nosotros tenemos que hacer: ir, hagan lo que la iglesia primitiva hizo. Veamos el versículo 17 del capítulo 5. Había el revuelo. Estaban ahí alborotando al pueblo aquellos hombres. Los religiosos no se quedaron sentados tampoco. Entonces, levantándose, el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Se llenaron de celos. El sumo sacerdote se levantó, entró en acción. Para estos líderes religiosos, el movimiento orquestado por estos apóstoles del Señor estaba causando impacto. El movimiento había crecido. El sumo sacerdote, que según las fuentes que consultadas, no están seguros si era Anás o si era Caifás, pero dice el texto que otros estaban con él. Los miembros del Sanedrín, de la familia de los sumos sacerdotes y la secta de los saduceos, ahí están. Estos eran quienes tenían el dominio de los recintos del templo, el control del templo, la influencia dentro del templo, y la gente en un sentido les estaba dando la espalda. Y Lucas dice en el texto que nosotros acabamos de leer que ellos se llenaron de celos. Pero es muy enfática esta afirmación: se llenaron, porque pudiera decir, bueno, sintieron celos, que sería diferente a lo que está diciendo. Se llenaron de celos. Ellos eran los líderes religiosos. Ellos se guardaban del lavamiento de las manos, de cosas propias de la ley mosaica, celosos de que se cumplieran todas aquellas cosas. Sin embargo, este pecado para ellos no existía. Ellos se llenaron de celos. Este era un pecado respetable. El viernes pasado estuvimos hablando, y como dije, vamos a empezar a hablar una serie, vamos a decir, o un estudio un poco más detallado de lo que es la doctrina del pecado, su raíz, cómo pecamos. A veces la gente piensa, y como lo dije el viernes, a veces nosotros pensamos que pecamos solo cuando hacemos cosas, o solo cuando pensamos cosas, o solo cuando decimos cosas. No, a veces pecamos cuando no hacemos, cuando no pensamos, cuando no decimos. Esa es la realidad. Entonces, hermanos, iglesia amada, seguidores de Jesús, Los Ángeles, la Biblia habla mucho acerca de celos. Habla de celos en el corazón. El corazón se llena muy fácil de celos. ¿Y qué es lo que los celos producen? Producen amargura. La Biblia dice y habla acerca de las raíces de amargura. Que no brotando alguna raíz de amargura para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Eso es lo que los celos producen. Habla de los celos amargos, y eso se nota en nuestro semblante, se nota en nuestras palabras, a veces se nota en nuestras miradas. Los celos se notan en nosotros.
Y estos saduceos, estos religiosos, se llenaron de celos. Santiago 3:13 en adelante habla acerca de eso para que vean lo que dice Santiago 3:13. Busquemos Santiago 3:13 en adelante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis ¿qué? Celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, porque está acompañada de los celos, de las raíces de amargura, sino esa es terrenal, animal, diabólica. Ahí está. Porque donde hay celos y contención, ahí hay turbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí está. Los celos también producen envidia. ¿Por qué ellos tienen y nosotros no tenemos? ¿Por qué a ellos los invitan y a mí no me invitan? Bromeaba yo el viernes con los hermanos. ¿Por qué con allá en expositores se toman fotos con los pastores y conmigo ni una? Bromeaba. Estoy bien así, hermano, tranquilo. Ese a cada rato cambia carro y yo no. Sigo con mi 2007 Hondita. El celoso quiere, el celoso desea lo de otro. Eso es lo que sucedió con estos hombres. ¿Y sabe quién fue el primer celoso de la historia? Satanás. Satanás. ¿Qué dice la Escritura? Que quiso ser como Dios. ¿Qué sucedió con él? Fue desechado. Se recuerda en Génesis 4, bueno, de hecho Satanás era llamado el lucero de la mañana. No era cualquier cosa. ¿Se recuerdan de Génesis 4, otro ejemplo de celos? Caín se llenó de celos porque llevaron la ofrenda. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Se agradó de la ofrenda de Abel, la de Caín. ¿Qué sucedió? ¿Se agradó más con la ofrenda de Abel? ¿Qué sucedió? Vamos al campo. Vamos a ver si hallamos un venado. Ahí a cortar elotes o algo. Lo mató por causa de los celos. ¿Se recuerdan qué sucedió con Saúl? Pasó años queriendo matar a David porque las mujeres cantaban. En 1 Samuel 18, versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se llenó de celo. ¿Y qué dice después el texto? Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 10,000. A David dieron 10,000 y a mí 1,000. O sea, fue más allá que conmigo. No le falta más que el reino. Hermano, cuidado, guardemos. Y digo guardemos, no me voy a poner en una posición que yo me quedo fuera de... Vean ustedes cómo lidian con los celos y la envidia. No, cuidemos nuestro corazón de esos pecados. Dejemos, supongámonos, no nos vamos a poner en la posición de los saduceos, del sumo sacerdote, de todas estas familias. No lo vamos a hacer, pero supongamos, porque estamos hablando de los celos, de algo que estaba despertando la atención de aquellos hombres. Dejemos que Dios haga una radiografía en nuestros corazones en esta tarde. Que nos pase ahí ahí nos ponga una luz blanca y pase nuestro esqueleto y que detecte si hay celos, envidias, malos deseos.
resentimiento, amargura. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está mi corazón con los celos? Me alegro de los éxitos de otros, hermano. Usted se alegra de los éxitos de otro. Es una pregunta honesta. Usted se alegra de los éxitos, de cómo Dios bendice a otros. Usted celebra y se goza con aquellos que se están gozando por lo que Dios les permite. Me alegro con la felicidad de mi prójimo. En el caso del pastorado, hablando del ministerio y hablando de la iglesia y hablando de todo eso, cuando estamos en otros lugares, cuando me invitan a mí a predicar a otro lugar o cuando he ido aquí, he ido allá, voy a una conferencia, hermano, promuevo yo a otros hermanos. Los promuevo, o sea, yo digo, ¿sabes qué? ¿Dónde vivís? Vivo tal lugar, te queda lejos mi iglesia, pero ¿sabes qué? Ahí hay una iglesia sana. Te invito a esa iglesia con el pastor se llama fulano de tal. Promuevo yo a otros o tengo celos ministeriales. Hermanos, que Dios guarde mi corazón de que un día yo les diga a ustedes, ¿saben qué? No vayan ahí. No, había un hombre en Tercera de Juan, ¿cómo se llama? Diótrefes. Le prohibía a los hermanos a que visitaran otros lugares ahí. Él creía que le pertenecían a él. Cuidado con que saludes a aquel. Cuidado con que te sentes a escuchar la predicación de otro hombre. Yo soy tu fuente. Que Dios nos libre de eso. Eso es pecaminoso. Eso es orgullo. Esos son celos. Eso nos lleva a pensar que todo se trata de nosotros. Ustedes son míos. Sería el pensamiento de un día otra vez, no mío. ¿Verdad? Lo que la iglesia primitiva, hermanos, estaba causando era impactante. La gente ha dejado de ver a los que han sido obedecidos siempre, a los que han sido admirados siempre, a los que han sido respetados, pero ahora la atención se ha dado vuelta y se ha girado en torno a los apóstoles. Está puesta sobre los apóstoles. La gente está viniendo no solo de Jerusalén, sino también de lugares aledaños, y ahora ellos están llenos de celos, están llenos de enojo. En el original esta palabra celos tiene varias connotaciones. Podría ser, están llenos de enojo, están llenos de ira, están llenos de malicia, están llenos de indignación. Esas son varias cosas en las que esta palabra se puede usar. Ellos no pueden soportar la explosiva popularidad del cristianismo, no pueden. Ellos se están quedando abajo, ellos sienten que su autoridad está siendo aplastada, que está siendo desafiada, como también su teología, sus enseñanzas de los primeros 5 libros de Moisés. Eso es lo único que ellos creían, lo único que ellos aceptaban. Entonces el poder y la autoridad de los líderes políticos y religiosos está siendo desafiada por los hombres de Dios, y la reacción de ellos fue: tenemos que actuar rápido, tenemos que hacer algo. Esto no puede suceder, esto no puede pasar. ¿Y qué sucedió? Los hermanos apóstoles son arrestados. Versículo 18 del capítulo 5 dice: y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los oficiales los arrestan. La cárcel, al parecer, no es la misma cárcel del capítulo 4, versículo 3. ¿Se recuerdan? Del 4:3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Las fuentes consultadas dicen que esta cárcel es específico. Lucas, cuando dice les pusieron en la cárcel pública. Entonces los arrestan. La cárcel al parecer no es la misma. Esta cárcel pertenece al Estado, y esta vez estos hombres están compartiendo celda con ladrones y con asesinos. Ahí están. Por un momento parece que el problema está resuelto. Por un momento parece que el problema
no va a continuar. Ya estos hombres están presos y los hemos metido a una cárcel pública y ahí está, los agarran leyendo siempre en base a comentarios y en base a la investigación, pues dicen de que los han arrestado tarde, por eso los meten a la cárcel y es por eso que nosotros vamos a leer más adelante que el versículo 19, mire lo que dice: mas un ángel del Señor abriendo de noche. Por eso dicen que fue en la tarde el apresamiento, en la noche dice: mas el ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y ellos, habiendo oído esto, ya una vez que estaban fuera de la cárcel, que fueron puestos en libertad a través de una obra milagrosa, porque ese fue otro milagro, entraron de mañana en el templo y enseñaban, como el ángel les había dicho. Una de las características y una de las cosas que nosotros ya hemos dicho acá cuando hablamos acerca de el primer encarcelamiento fue la doctrina o la teología de los saduceos. Ellos no creían en la existencia de los ángeles, ¿se recuerdan? Ellos no creen que los ángeles existen. Tampoco creen en la resurrección. Y leí varios comentarios que dicen: si ustedes creen que Dios no tiene sentido del humor, se equivocan. O sea, él fue ahí, no creen en ángeles, no creen en la resurrección. Bueno, ahí está un ángel abriendo la puerta para que estos hombres salgan. Ahí está un ángel, Dios envió a un ángel. Ellos tampoco creían en la resurrección y estos apóstoles, con la multitud que habían creído, otra vez, como un acto de gracia, predicaban a Cristo resucitado. No creían tampoco en la resurrección. Así que los apóstoles son sacados de prisión. Dios no solamente abre puertas físicas, hermanos. Dios no solamente abre las puertas de una cárcel, las puertas físicas, sino que también Dios abre y aclara y abre paso a las puertas espirituales. Y si no, mírese usted y míreme a mí. Dios abre las puertas espirituales. Ellos son liberados y el ángel, ¿qué fue lo que les dijo? ¿Qué les dijo el ángel en el versículo 19? Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas, sacándolos, dijo: id y puestos en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Eso es lo que les dijo el ángel. ¿Qué es lo que pudiéramos haber pensado nosotros? Corran a las montañas. Huyan al desierto para que no los conozcan. Corran por sus vidas. Quédense en sus casas. Cambien su aspecto físico para que no los reconozcan. Píntense el pelo. No le dijeron eso. No hablen de esas cosas en tu trabajo. Quédense el domingo en su casa. No vayan a la iglesia. No dijeron eso el ángel. Dejen que otros hagan la labor. No, no fue lo que el ángel dijo. El ángel les dijo: vayan al templo, prediquen la verdad, anuncien el mensaje completo de la salvación, anuncien el mensaje de esta vida. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Eso es lo que Él dice de sí mismo. Entonces vemos que estos hombres se llenaron de valor, de obediencia, de amor a Dios. Y esto entra a la segunda aplicación. Ya vimos, la primera aplicación era en base a los celos. La segunda aplicación que yo quisiera hacer en esta tarde es ver la actitud de estos hombres, la obediencia de estos hombres. Y mire qué es lo que dice la Escritura en base a la obediencia en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Qué es lo que dice? Ustedes lo conocen. Por favor, terminen la frase o terminen el texto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así en coro lo deberíamos de decir.
le es contado por pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Estos hombres fueron a predicar, estos hombres fueron al templo, estos hombres no les importó su vida, estos hombres no callaron el mensaje. La aplicación, como dije, ¿estoy haciendo yo lo mismo? ¿O estoy pecando? Y si hay algo que significa el cristianismo, hermanos, es vida, vida abundante, vida eterna, vida en su Hijo Jesucristo, quien es la vida. La noche ha pasado entonces para estos hermanos apóstoles. El día amanece, la aurora se muestra. Y ahí están otra vez entrando en el templo y la predicación continúa, la predicación no se detiene. Y vamos a ver la segunda parte del versículo 21. El versículo 21 dice, habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Y la segunda parte a la que yo me refiero es, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Luego leemos hasta el 25, pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos no están, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, siempre hay curiosos y siempre hay gente que es comunicativa. Y viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y están haciendo exactamente lo que Dios les mandó a decir por medio del ángel. Vayan y prediquen al pueblo, enseñen al pueblo las palabras de esta vida. La cárcel está sin prisioneros, la cárcel está asegurada. De hecho, los guardias han estado ahí haciendo su turno y nada los ha alertado, nada los ha inquietado, de manera que este también es un acto milagroso como los que la iglesia estaba exhibiendo, las maravillas y señales que los apóstoles hacían. Aquí vemos otro milagro. Entonces, versículo 26, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Y esto es bien importante notar, porque temían ser apedreados por el pueblo. Pero aquí tenemos un pueblo que anda tras apóstoles en busca de los milagros de Dios, que Dios está haciendo a través de ellos. Pero ¿por qué los religiosos tienen miedo de que el pueblo los apedree? Y para mí esto fue un poco mind blowing, como dicen. ¿Por qué los religiosos tienen miedo que el pueblo los apedree? Recordemos, las calles están llenas de gente enferma. Las calles están llenas de gente desesperada. Las calles y el pueblo está lleno con gente con espíritus inmundos, gente poseída. Y es muy posible que la reacción de esa gente fuera defender a los hombres de Dios para que sigan haciendo las maravillas en el nombre del Señor. Entonces ahí está el temor. Gente, ¿se imaginan ustedes gente poseída por demonios? Estos nos van a apedrear, esta gente está poseída, esta gente está desesperada para que el Señor le haga la obra a través de estos hombres. Entonces, no hay violencia. Se han convertido este grupo de religiosos, mire lo que pasa, se llenan de celos, amargos, encarcelan a los hombres de Dios y después, por obra divina, por obra del Espíritu Santo, entonces no hay violencia. Este grupo de religiosos, después de ser la voz cantante, aquí yo mando, aquí como dicen,
los hermanos mexicanos, aquí solo mis chicharrones truenan. Después de decir eso, después de hacer eso, miren, ahora es un grupo de hombres temerosos, líderes amedrentados, con miedo de ser apedreados. Versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿ustedes no se recuerdan del capítulo 4, versículo 23? Les dijeron los religiosos a estos hombres. ¿Ustedes no se recuerdan del texto aquel que no se recuerdan? ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora han llenado, y esa es otra connotación que usted y yo no podemos pasar por alto. Han llenado, esa es una hipérbole para hacernos saber, para darnos la idea de que el mensaje estaba avanzando. La ciudad estaba siendo llena con la predicación del Evangelio, con la obra de Dios. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, de la doctrina de Cristo, de la resurrección. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y miremos aquí dos acusaciones que estos religiosos con las que quieren defenderse en contra de los apóstoles. La primera acusación en el juicio que se está llevando a cabo es: ustedes nos han desobedecido a nosotros. Los líderes somos nosotros. Los encargados somos nosotros. Nos han desobedecido. Y la segunda acusación es: ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí está en el versículo 28. Nos han desobedecido y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ustedes nos están haciendo responsables a nosotros por la muerte de ese hombre. Ustedes han llenado a Jerusalén con su doctrina, ustedes han desobedecido nuestra orden y encima nos quieren hacer responsables por la muerte del hombre de que ustedes andan predicando. Y con esas afirmaciones en el versículo 28 solamente están confirmando su hipocresía religiosa. ¿Y sabe por qué? Vamos a Mateo capítulo 27, versículo 24 al 26. Cuando el juicio en contra del Señor se está llevando a cabo. Viendo Pilato, recuerdan, Pilato no encontró ninguna cosa por la cual acusar al Señor. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué dijo el pueblo? ¿Qué dijeron los religiosos del pueblo? Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces ahora allá en Hechos ellos se quieren hacer los desentendidos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser sacrificado. Y estos hermanos, como dije, no solamente han anunciado las maravillas, no solamente han exhibido los milagros que el Señor hacía a través de ellos, han predicado el Evangelio, pero también han acusado a los líderes, han desenmascarado su hipocresía. Ellos están siendo atacados por los apóstoles. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2 versículo 23. Ya esto ya lo pasamos nosotros, pero a manera de recordatorio para que veamos el valor, la valentía y la obediencia que estos hombres tuvieron. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice en el capítulo 2 versículo 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les están acusando, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Capítulo 2, versículo 35, sepa pues ciertísimamente
toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, otra vez les están acusando, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ustedes lo mataron, otra vez les están acusando. El capítulo 4, versículo 10 también dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, la verdad, hermanos, fue exhibida, había que confrontar el pecado de quien había que confrontarlo. Y si es cierto que los apóstoles predicaban a Cristo y a este crucificado, pero también predicaron que los judíos religiosos lo habían matado, que sus manos estaban manchadas con la sangre del Mesías. Esa fue una predicación clara de ellos. Y a causa de esa predicación, la persecución fue y es una realidad inevitable. Todos aquellos que odian a Cristo, que odian el Evangelio, y a aquellos que predican el Evangelio, esa es una realidad. Es por eso que Pablo dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, haciendo memoria de lo que Él había padecido por la causa de Cristo. A la luz de este versículo, la persecución fue predecible, era algo que se veía venir. La persecución era inevitable. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, ¿qué es lo que dice? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo somos prospectos, somos candidatos? Ciertamente no estamos sufriendo por causa del Evangelio ahorita, pero por ser hijos de Dios, por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, por buscar vivir unas vidas que agraden al Señor, unas vidas santas, piadosas, usted y yo somos prospectos o candidatos a padecer persecución, porque Jesucristo mismo lo dijo. Capítulo 7 de Juan, versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El Señor lo dijo. Entonces, el Señor inició su iglesia con la pureza, con poder. También la iglesia padece y va a padecer persecución. Pero también otro aspecto, y el último que vamos a ver a través de estos versículos, vamos a encontrar en este texto con respecto a estos hombres, y es la persistencia de estos hombres. Todas estas amenazas, todos estos arrestos, toda esta persecución trajeron miedo sobre los apóstoles, sobre los que estaban siendo agregados al cuerpo de Cristo, a la iglesia, en la iglesia naciente. ¿Fue causa de miedo para ellos o sobre ellos? La respuesta es no. Mire conmigo lo que dice Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero ¿qué va a pasar con usted? Mas el justo está confiado como un león. Vamos al versículo 29 del capítulo 5. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es una característica única de un verdadero creyente. Eso es lo que cada cristiano está llamado a hacer y a decir.
Usted y yo estamos llamados a obedecer a Dios. Versículo 30, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús y otra vez, por quinta o sexta vez, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Otra vez, hermanos, esto es impresionante. Porque otra vez no tienen miedo de palos, no tienen miedo de leones, no tienen miedo de espadas, no tienen miedo de fuego, no tienen miedo de soga. Otra vez le vuelven a decir: a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esto es increíble, de verdad. Es versículo 31. A ese que ustedes mataron, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Note que las dos palabras están con letra mayúscula, tratándose del Hijo de Dios, del príncipe de paz, del salvador de los pecadores para dar a Israel. Eso es lo que empezó después a caminar. Arrepentimiento y perdón de pecados. Y a medida que la iglesia iba caminando, a medida que la iglesia iba avanzando, como que las maravillas y las señales iban quedando, no por un lado, pero como que lo que después importó en la predicación de la iglesia primitiva fue arrepentimiento y perdón de pecados. Eso es lo que manda en la predicación de los púlpitos, eso es lo que tiene que existir a través de la iglesia. El mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados, versículo 32 con el cual concluimos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hermanos, ahí cerramos. ¿No capta nuestra atención la última parte del texto para nosotros? Para mí lo hace. ¿A quiénes Dios le da su Espíritu? A los que le obedecen. ¿Y qué es lo que dice el Señor a través de lo largo de las Escrituras? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿No es cierto que también la Escritura dice, el Espíritu Santo también es testigo, y ese Espíritu se lo da Dios a quienes le obedecen? Y ese mismo Espíritu también, y el mismo Señor también nos dice que oremos sin cesar. Y ese mismo Espíritu también dice en su palabra que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. También dice que id por todo el mundo y prediquen a toda criatura el Evangelio, enseñándoles que guarden todas estas cosas. También ese mismo Espíritu dice que se amen los unos a los otros. También ese mismo Espíritu dice que amen a su prójimo como se aman ustedes mismos. También dice ese Espíritu que deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. También dice ese Espíritu que se quite de vosotros toda amargura, celos, envidias, contiendas. También dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. También dice que estén siempre gozosos. ¿Estoy yo ahí? ¿Está usted ahí? Y algo que nos llena de consuelo es que si todavía no estamos ahí, pero tiene que ser nuestra meta, tiene que ser nuestra meta. Hermanos amados, roguémosle a Dios que nos haga sensibles a su palabra. Hermanos, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quién hacer caer. Pero ¿sabe qué es lo que también su Espíritu dice?
que Dios es el único que puede sostenernos. Y en eso nosotros descansamos. Amén. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Qué bueno es y deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta tarde, Señor, nos hemos congregado en tu nombre para adorar tu nombre y hemos visto, Señor, que tú vas por delante de nosotros como un poderoso guerrero. Y si tú estás con nosotros, no habrá quien en contra de nosotros. Te damos, Señor, las gracias por el privilegio que nos dan de meditar en tu palabra y te rogamos, Señor, que así como abrazamos esa verdad que es un privilegio meditar en tu palabra, Señor, también te ruego que nos des, Señor, la convicción de poder practicar esta palabra. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de estos muchachos o niños que están acá, Señor, que tú nos moldees, que Dios, su nombre y todo lo que envuelve su poder, Señor, no solamente sea un concepto en nuestras mentes y en nuestros corazones, que sea una realidad. Que no solamente sea una idea como la idea que el mundo tiene de un Dios que les ama independientemente de cómo son, y eso a la luz de tu palabra sabemos que no es así. Porque leemos en tu palabra, Señor, que la amistad con el mundo es enemistad contigo. No puede haber unión, no hay matrimonio entre el mundo y tu soberanía, tu palabra, Señor, quien tú eres. Porque aquel que se constituye amigo del mundo se constituye un enemigo tuyo. Y Señor, yo no quiero ser tu enemigo, no quiero, Señor, tenerte como enemigo. Señor, tu poder, tu amor son inescrutables. Tus maravillas, Señor, se siguen exhibiendo, Señor, a través de esta creación que de momento, Señor, no te busca, te rechaza, te odia. Ayúdanos, Señor, a buscarte en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu nos alumbre, que tu palabra, Señor, nos alumbre, que nos guíe. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están acá, que si hay alguien entre nosotros que está desanimado, Señor, si hay alguien que entre nosotros tu mensaje es obsoleto, que no es atractivo, que es irrelevante, Señor, yo te ruego que tú traigas vida. Si se ha perdido el interés por la lectura de tu palabra, por la oración, por la convivencia de los santos, Señor, yo te ruego también que a través de tu Espíritu, Señor, que tú traigas un avivamiento a cada uno de nuestros corazones. Pero también, Señor, reconozco que hay entre nosotros hermanos y hermanas, Señor, que están caminando y quieren caminar y están luchando en contra del pecado para caminar en obediencia delante de ti. Yo te ruego que tú les animes, que tú capacites, Señor, a cada uno de nosotros para vivir de esa manera. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder venir en tu nombre, adorar tu nombre, cantar las glorias de tu nombre, abrir tu palabra y convivir con tus hijos. Señor, gracias por tanto privilegio.
En el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego estas cosas. Amén.